Con carácter vas a alcanzar tu propósito. Para alcanzar tu propósito necesitas carácter. Así que una de las cosas que Dios va a hacer en tu vida va a desarrollar carácter. Y por medio del carácter vas a tener el control de tu emoción, el control de tu vida. Dios está sobre tu vida, Dios está sobre la mía. Es tiempo que vengamos a la paternidad de Dios y dejemos que Él nos críe. Es tiempo que vengamos a la paternidad de Dios y empiece a ordenar las cosas dentro de nuestra casa. ¿Sabes lo que hacen los padres con los hijos? Le van enseñando paso a paso lo que tienen que hacer en su vida. Llegó un momento en la vida de los niños que decía: ahora vas a aprender a vestirte. Recuerdo que mi mamá me decía: ya, ahora es tiempo de que tú te encargues de sacar la basura. Y había que sacar la basura cada vez que pasaba el basurero. No lo hacía muy bien porque me tenía que estar recordando cada vez que pasaba el basurero: acuérdate que va a pasar la basura, tienes que sacar la basura. ¿A cuántos hay que recordarle todavía las cosas cuando tienen que hacerla? Necesitas a tu mamá todavía que te acuerde. Tienes que levantarte temprano mañana, levántate, por favor. Levántate a trabajar, tienes 50 años. Tienes que llegar a tiempo ya, pues. Ya tienes casado, eres casado, tienes hijos ya. Por favor, levántate temprano. Mamá me decía: debes sacar la basura, ahora va a pasar la basura. Y después yo me iba a jugar y estaba jugando. No era muy distinto de ahora porque jugaba con otros jueguitos, pero ahora está el jueguito del teléfono, ¿cierto? Los adultos también están ahí jugando todo. Y después hay que decirle al niño: oye, hijo, me decía mamá, hijo, Roberto, porque me llamo Roberto también, Carlos Roberto. Y se ríe, sí, es verdad. Roberto me decía: ahora hay que entrar el tarro porque ya pasó la basura. Todo me lo tenían que decir. Usted no espere que le digan todo después de que tiene ya más de 10, 12 años. Usted ya tiene que hacerse cargo. Usted tiene que mirar la vida hacia adelante y hacerse cargo de lo que va a suceder mañana, por favor. Mamá te iba enseñando a hacer pequeñas cosas. Dios también va a enseñarte cosas de tu vida. Va a enseñarte a poner las cosas en su lugar en tu vida. Te va a enseñar a trabajar, te va a enseñar a hacerte cargo de tus emociones. No hay nada, absolutamente nada, ninguna información que te pueda servir si Dios no desarrolla un carácter en tu vida. Eso se hace con paternidad. ¿Me estás oyendo? Sí. Yo te puedo informar un montón de cosas. Tú puedes ir a YouTube y puedes aprender cómo hacer el nudo de tu corbata, puedes aprender cómo construir un barco, puedes aprender cómo pintar tu casa, puedes aprender un montón de cosas en YouTube. Pero ¿por qué no haces ninguna bien? Porque no tienes carácter. Porque tú puedes saber muchas cosas, pero necesitas un carácter para poder hacerlas. Y ese carácter se desarrolla bajo la paternidad de Dios. Una de las cosas más valiosas que tiene el hombre en la vida es un carácter. ¿Me estás escuchando? No es la información, no es el dinero. Tú no necesitas dinero para emprender un negocio. Tú no necesitas tiempo para orar. Lo que tú necesitas es carácter. Con carácter oras. Las personas muy ocupadas igual oran. Les escasea el tiempo, pero igual oran. ¿Por qué oran? Porque tienen carácter. Hay personas que tienen muchas cosas en contra, personas que no tienen estudio, personas que nacieron tal vez en barrios marginales, no saben hacer nada, todo, pero tienen carácter y emprenden un negocio y el día de mañana tienen gente contratada. Yo he visto gente así, que no tienen ni siquiera su cuarto medio y tienen personas trabajando para ellos porque tienen carácter. Se desarrolló un carácter, una inteligencia emocional, cultivaron su carácter. Déjame decirte que hay algo que Dios te quiere dar y es carácter. Con carácter vas a alcanzar tu propósito. Para alcanzar tu propósito necesitas carácter. Así que una de las cosas que Dios va a hacer en tu vida va a desarrollar carácter. Y por medio del carácter vas a tener el control de tu emoción, el control de tu vida. Como te iba contando, estábamos hablando de paternidad el día jueves. Ahora voy a empezar a predicar. Y quiero continuar con esta paternidad. Porque hace algunos años ya que en la iglesia del Señor se habla acerca de paternidad. Diría yo, recuerdo hace aproximadamente tal vez unos 15, 17 años, aquí en Chile empezó lo que los entendidos llaman una reforma, la reforma apostólica, donde se empezó a hablar acerca del ministerio apostólico, el ministerio profético en Chile. Y muchos hombres de Dios empezaron a hablar acerca de la paternidad. Y se dijeron muchas cosas acerca de paternidad, algunas asertivas, algunas no asertivas.
Normalmente no es el tema que yo hablo dentro de la iglesia, pero creo que Dios está trayendo el tiempo en que podamos hablar acerca de paternidad espiritual. Quiero que hablas tu Biblia en el libro de Segunda de Timoteo y vamos a leerlo de una manera bien particular para que podamos atender a la voz de Dios que nos quiere hablar de paternidad, pero la paternidad en este tiempo, ahora, en este tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1. Pablo era un hombre de Dios. Pablo tenía una relación tal con Dios, tal relación tenía, que el apóstol Pablo decía: deseo ir a verlos a ustedes para impartirles un don. Wow, yo no conozco ningún pastor que imparta dones, pero él decía: deseo ir a verlos a ustedes para impartirles un don. ¿Sabes por qué no imparten dones? Porque la impartición de dones es un acto soberano del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Corintios dice que hay diversos dones, pero los dones los da el Espíritu. Y este hombre dice: deseo ir a ustedes para impartirles un don. Tenía una relación tal con el Espíritu Santo de Dios que podía decir cosas como estas sin caer en la blasfemia. Él decía: yo cumplo en mi carne lo que le faltó a Jesucristo padecer por la iglesia. Wow, parece una blasfemia. Yo estoy padeciendo por Jesucristo lo que le faltó padecer por usted. ¿Te imaginas? Oh, no vengo más a esta iglesia, este pastor es blasfemo. Eso decía el apóstol Pablo. No es cualquier pastor, no es cualquier prédica de YouTube la que vas a leer aquí en tu Biblia. Es del apóstol Pablo, es ese hombre. Él está escribiendo una carta a Timoteo y él dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿Cierto? Aquí vamos a entender que el apóstol Pablo tenía una relación con Timoteo donde él le decía hijo a Timoteo. Esto es una palabra fuerte. Es una palabra muy fuerte, la palabra hijo, la palabra papá. Conlleva una intimidad y conlleva un reconocimiento. Cuando alguien cuando tú le dices papá a alguien, o cuando tú reconoces la paternidad de alguien, conlleva un reconocimiento. Ahora, ¿reconocimiento de qué? ¿Qué es lo que yo reconozco que tiene que tener mi padre, un padre sobre mi vida? Yo te voy a explicar algo. Nosotros tenemos muchos padres en la vida, cada uno de acuerdo a su oficio. Tenemos un padre que nos engendró, pero que no necesariamente ejerció sobre nosotros una paternidad total, porque en el oficio del padre, el padre tiene que desarrollar al hijo, desarrollar el carácter, acompañarlo. El hijo necesita al padre. Jesús dice: todo lo que yo hago y todo lo que yo hablo lo aprendí cerca del Padre, y lo que ustedes me ven hacer es lo que yo he visto del Padre. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? El diseño de paternidad es tremendamente importante en la vida del hombre. Usted necesita un padre, yo necesito una paternidad. Ningún hombre no necesita paternidad. ¿Me estás entendiendo? Si Jesús la necesitó, yo con mayor razón. Usted y yo necesitamos urgentemente entender lo que es una paternidad espiritual y poder vivir en ella, poder caminar en ella, poder disfrutar de ella. Y algunos tal vez ejercer una paternidad espiritual. El apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, y quiero que te vayas al título que está sobre el capítulo 2, porque Pablo le está hablando a su hijo cosas particulares. Pero vamos a acabar un pocito en este libro para sacar algo de revelación para este día. Capítulo 2 dice: un buen soldado de Jesucristo. ¿Sí? Sobre el verso 14 dice: un obrero aprobado. ¿De qué te está hablando? Te está hablando de servicio a Dios, ¿no? Está hablando de un buen soldado de Jesucristo. Está hablando de alguien, le va a enseñar cosas bajo el título de personas que militan para Jesús. ¿Estás entendiendo más o menos la intención de Pablo con Timoteo, no? Timoteo te está hablando acerca de ser un buen soldado, ser un obrero aprobado, ¿no? Pero en el capítulo 3 va a profundizar en algo muy particular. Capítulo 3, verso 1. Y esta palabra es para nosotros. También debes saber esto:
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Wow. Muchas características negativas de una persona. A veces nos parece increíble, uno piensa y dice, si yo veo a esa persona en la calle lo voy a notar. ¿Ah? Si yo veo a una persona que cumple, ¿cierto?, con todas estas características, lo voy a poder ver. Porque hay cosas muy feas que dicen de ellos, pero tú siempre vas a conocer personas que son amadores de sí mismos, personas avarientas, ¿cierto?, personas soberbias, personas vanagloriosas. Pero hay algo bien particular que habla el apóstol y da una característica que tal vez en este tiempo no fuera muy importante para nosotros. Dice, desobedientes a los padres. ¿Quién no fue desobediente a los padres? Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba, pocaso le hacía caso. Tenía siempre que estar con la famosa chala. La han visto ustedes en internet, ¿no? Es buena la chala. Y la correa también. La chala y la correa. Tenía siempre mi mamá que andar con la chala y la correa. Tenía que siempre andar luchando. Y doy gracias a Dios por esas batallas que dio. Porque cuando Dios me llamó, me sacó del tarro de la basura el Señor. Pero yo creo que si mi mamá no hubiese aplicado chala y no hubiese aplicado correa, hubiese estado peor todavía. Hubiese estado peor. Creo que la chala y la correa fueron las que contuvieron de que me pasaran muchas calamidades, me guardaron de muchas calamidades. Esa chalita, si yo pudiera encontrar esa chalita de mi mamá de aquellos años, doy mi palabra que la limpiaría y la guardaría como un recuerdo hasta el último día de mi vida para darle gracias al Señor por aquella chala, la chalita y la correa. Y ¿sabes qué? Yo me acuerdo que en aquellos tiempos éramos desobedientes, la mayoría de los vecinos. Yo tenía vecinos que eran de mi misma edad, hartos años ya, y éramos todos desobedientes, súper desobedientes. Pero no éramos tan desobedientes como ahora. Creo que la desobediencia se ha incrementado en este tiempo. Y no solo la desobediencia, porque la desobediencia siempre estuvo patente, siempre estuvo latente en el corazón de nosotros. Desde niño yo fui desobediente, desde niño fui soberbio. Cuando tenía pelos tenía un remolino aquí. Soberbio. Y yo veo a los niños que son iguales, los niños sin quererlo, sin que nadie les enseñe la soberbia. Son soberbios, son sin respeto. Siempre te están pesando psicológicamente. Pero esa desobediencia ha aumentado. ¿Y sabes lo que pasa? Según lo que yo alcanzo a ver también que la paternidad no se está ejerciendo tal vez con tanta fuerza dentro de la vida de los niños. No le están trazando tal vez el trazo que tienen que hacer. Esto es tema para cada papá. Pero tú vas viendo las faltas de respeto hoy en día que son mucho más grandes que antiguamente. Las faltas de respeto de las personas. Ahora, antiguamente ser profesor, yo hubo un tiempo que trabajé en el área eléctrica e hice clases en una escuela, hacía clases desde primero a cuarto medio. Y recuerdo que había una suerte de respeto en los jóvenes. Año 91 tal vez. Habían jovencitos, yo era bastante joven también, los llevaba por algunos años nomás. Y les hacía clases. Y muchas veces trataron de faltarme el respeto, pero con un poco de firmeza se contenía. Pero yo recuerdo que años después a los profesores les tiraban escupo, les pegaban, los sacaban de la sala a empujones. Y yo me acuerdo que yo viví una suerte de transición donde la autoridad empezó a perder fuerza y la sigue perdiendo hasta el día de hoy. Hemos olvidado las personas que tenemos que ejercer cierta autoridad sobre nuestra vida y sobre nuestro entorno. Usted, hermano mío, usted tiene que ejercer su autoridad con firmeza, primeramente sobre su propia vida. Usted tiene que hacerse cargo de usted, de hacerse cargo de sus horarios, de cultivar su vida, de cultivar sus dones. Después tiene que hacerse cargo de desarrollar a sus hijos si los tiene.
Y si cumple un rol en la vida, tal vez un rol social o como trabajador, tiene que hacerse cargo de hacer las cosas que tiene que hacer. Si tiene personas a su cargo, tiene que marcarle los horarios, las responsabilidades, con firmeza, con respeto, pero lo tiene que hacer. Los padres tienen que hacerlo con los hijos. Hay conversaciones donde los hijos no se pueden meter. Tú no puedes hablar todo con tu hijo. Tú no puedes dejar que el niño se meta en cualquier conversación. Hay películas que los niños no tienen que ver. Tú no puedes pedirle consejo a tus hijos. ¿Me está escuchando? Hijo, ¿qué quiere comer hoy? Papa frita, con cerdo asado, con pollo asado y carne, mamá. Y le preparan papas fritas con cerdo. Tú no puedes preguntar al niño qué es lo que van a comer en la casa hoy. Porque la alimentación es algo de lo que tú debiste hacer cargo hace mucho tiempo. Y tú debías saber que hay cosas que te hacen mal. Tú debías saber que hay cosas que te hacen daño. Y tú no puedes preguntarle al niño porque el niño no puede distinguir un macronutriente. No diferencia de algo que tiene proteína, algo que es un carbohidrato, algo que es una grasa. El niño no sabe cuántos litros de agua tienes que tomar al día. El niño no sabe el poder que tiene el azúcar, el poder negativo, el impacto negativo del azúcar o de la harina blanca en una persona. No sabe lo que es el gluten. Así que tú no le puedes preguntar al niño lo que se va a cocinar en una casa. ¿Me estás entendiendo lo que te hablo? Hay ciertas cosas que los padres tienen que entender. Y te hablo hoy, o en este preciso momento, acerca de los papás que son papás biológicos, que engendraron hijos. Eso no solamente los hace padres biológicos, pero tienen que ejercer su paternidad también en los otros aspectos, acompañar al niño en sus procesos. No solamente tienen que vestirlo y darle agua y darle comida cuando tiene hambre o hacerlo callar cuando llora. Tienen que preocuparse de fundamentar una vida que va hacia un punto, darle dirección a una vida. Por ende tienen que trabajar en él. No puede ver cualquier película, no puede decir cualquier palabra, no puede comer cualquier cosa. Tienes que hacerte cargo de tu trabajo, papito. Tienes que hacerte cargo de hacerlo. Desobedientes a los padres. Es una plaga eso, es una pandemia que tenemos de desobediencia a los padres. Pero esto también se da en lo espiritual. Porque el apóstol Pablo está llevando esto hacia lo espiritual. Está hablando de hijos espirituales. No está hablando de personas incrédulas. Está hablando de hijos espirituales. Porque dice así, mira, traidores, verso 4, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Aparentan ser gente creyente de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Esto es algo particular que pasaba en la iglesia donde ministraba Timoteo, ¿no? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquello. Escucha esto, el verso 10. Aquí te va a hablar el apóstol Pablo de la paternidad espiritual. Dice, pero tú has seguido, número 1, mi doctrina. Número 2, conducta. Número 3, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Todas estas características son imparticiones del apóstol Pablo sobre su hijo Timoteo. Escúchame bien. El apóstol Pablo tiene claramente un diseño de paternidad para sus hijos espirituales. Número 1, les imparte doctrina. Está hablando de los desobedientes, ¿no? De los que le desobedecen a los padres, de las personas malas, avarientos, mentirosos, infatuados y tantas otras cosas más. Dice, verso 10, pero tú, le dice, pero tú eres distinto, tú eres obediente a los padres. Tú no eres como ellos. Dice, porque tú has seguido, número 1, mi doctrina. Usted tiene que aprender la doctrina por parte de alguien. Usted no puede adoctrinarse solo. Usted tiene que aprender doctrina por parte de algún pastor. Y para aprender doctrina por parte de un pastor tiene que examinar la vida del pastor.
Porque el apóstol Pablo dice así: tú has seguido mi doctrina. Tú puedes seguir la doctrina de cualquiera, pero tienes que revisar también la vida. Por eso que dice conducta. Conducta. Es importante que puedas definirte. Esta es mi iglesia y ese es mi pastor. Y te voy a decir por qué. Porque tienes que seguir la doctrina y la conducta de alguien. Si yo soy tu pastor, vas a seguir mis conductas. Yo lustro mis zapatos para venir a la iglesia, me baño antes de venir a la iglesia, uso ropa de iglesia. Yo no vengo aquí con pantalones cortos ni pantalones rajados cuando vengo a ministrar. El día sábado me preparo para Jesús. Yo oro y busco en la palabra de Dios antes de pararme en este lugar. Conducta. Si no te gusta, busca otro pastor, busca otra doctrina y otra conducta, pero tienes que seguir una. Porque necesitas una paternidad espiritual. Tal vez buscas un pastor más light que se levanta a las 2 de la tarde. Vas a encontrarlo. Vamos a ver a dónde te lleva esa conducta. Búscate un pastor de pelo largo, dando los pantalones rajados así. Vamos a ver a dónde te lleva la conducta. Puedes encontrarlo. Puedes encontrar pobres doctrinas, pobres conductas también. Pero un pastor tiene que tener una doctrina y tiene que tener una conducta. Y esa conducta tiene que dejarla ver, porque tiene que ejercer o transmitir una paternidad por parte de Dios. Tengo una paternidad de Dios. Dios transformó mi vida. Y en esa transformación generó en mí patrones de conducta que hoy día me rigen. No cuando estoy de buena onda y de voluntad, que me rigen siempre. Por eso el apóstol Pablo dice así: pero tú has seguido mi doctrina, número 1, mi conducta, número 2, número 3, mi propósito. El apóstol Pablo transfirió un propósito de existencia, un propósito de vida, que normalmente está ligado a una fuerte carga ministerial por amor a la iglesia. Escúchame bien. Esto es un diseño bíblico. Yo sé que tú has aprendido muchas cosas mirando en la iglesia, mirando en YouTube. Has visto muchos ministerios hoy en día. El que te estoy comunicando yo no es muy popular, está ahí en la escritura, pero parece que no fuera muy popular la escritura. La gente cree y entiende lo que quiere, no lo que está escrito. El apóstol Pablo le dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito. Cuando yo le digo a la gente: vamos a tener que orar este sábado, yo no puedo, pastor, no, que yo tengo cabros chicos y yo tengo también, pastor, tengo que mi negocio y tengo que atender, no puedo. El apóstol Pablo tenía una conducta y Timoteo siguió la conducta. Timoteo siguió la conducta, la doctrina y la conducta de Pablo. No la filtró. No, yo voy a ser como Pablo, pero yo no voy a estar como él. Porque él puede estar todos los días en la iglesia, pero yo no. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Yo voy a seguir esa doctrina, la escucho, pero la conducta no, me la reservo. Yo me conduzco como yo quiero, no como el pastor. El pastor puede hacer lo que bien quiera con su vida, pero yo no. El ministerio no es así, eso es religión. Entonces mejor no te congregues, anda a una escuela teológica, ahí te van a enseñar teología. Y puedes hacer lo que bien tú quieras. Los pastores no estamos para eso. Los pastores estamos para impartir vida, transmitimos conducta. Tú puedes ir un día sábado a mi casa a las 10 de la noche y yo voy a estar ya guardándome. ¿Por qué se guarda tan temprano, pastor? Porque el día domingo es para el Señor. En la mañana me levanto temprano a orar, a buscar de Dios y a servir al Señor. No me vas a encontrar en la esquina. No vas a encontrar jugando flipper en la esquina o pool, no sé qué juegan ahora en la esquina. Hace tiempo que no veo a los chiquillos en la esquina. Los dejé de ver cuando mi papá me llamó. A los chicos de la esquina los dejé de ver hace tiempo. Estaba el Señor un día y dijo: Carlos, ven, vamos, yo soy tu papá, me dijo. Yo soy tu papá. Te voy a recriar. Y esto me lo dijo el Espíritu. Te voy a reformar. Lloré 3 días cuando escuché la voz de Dios. Estaba yo en mi casa preparándome para ir a la iglesia. Yo usaba pantalones de cuero bien ajustados, apretados. Ahora me gusta la ropa suelta, ¿eh? Unos pantalones de cuero bien apretados. Tenía el pelo largo hasta aquí.
Segunda semana que iba a la iglesia y estoy preparando mis pantalones de cuero. Me estaba levantando muy temprano esa mañana, iban a ser las 2 de la tarde. Según el viejo hombre, ¿no? Un ratito más me iba a ir a la feria para preparar el almuerzo. Hay gente que sale a la feria a las 2 de la tarde. Me estaba levantando a las 2 de la tarde, ¿cierto? Preparando mis pantalones de cuero. Y algo sucedió dentro de mí. Viví un milagro. Yo no sé si toda la gente lo vivirá así, pero yo escuché claramente la voz dentro de mí. Y el Espíritu de Dios me dijo así. Todos piensan que te voy a revelar algo nuevo. Te voy a mostrar el cielo. No me dijo ninguna de esas cosas. Me dijo, vas a hacer tu cama, te vas a bañar y vas a cambiar esa ropa, me dijo. Yo escuché esas 3 cosas del Espíritu de Dios. Yo era un incrédulo hace 2 semanas atrás. Y escuché eso dentro de mí. ¿Sabes qué? Corría dentro de la pieza, no sabía qué hacer primero porque pensaba que Dios me iba a destruir si no lo hacía inmediatamente. Y partí corriendo para el baño, di la llave del agua, me metí debajo y le dije a Dios, ¿qué me pasa? Le dije yo. Le dije, Dios, ¿qué me pasa? Y empecé a llorar y sentí como que mi pecho por dentro se abría y volví a oír la voz de Dios y me dijo, yo soy tu padre. Me dijo, el hombre que te engendró no es tu padre, yo soy tu padre, me dijo, y te voy a recriar y te voy a enderezar y te voy a reformar. Y empezamos un largo camino con Dios, un largo camino hasta hoy. Cambió la ropa, cortó el pelo, se le pasó la tijera. Andan varios por ahí que son hijos del Señor también, que el Señor lo ha peluqueado también algunos. Y hay algunos que recién están empezando a peluquear, pero ya en unos añitos más ya, para que brille más también este lado del púlpito, no solo para el lado de allá. Chiste para los músicos ese. Desde ese entonces que Dios ha estado trabajando. Los pastores tenemos que tener una vida y los creyentes que vienen a un pastorado, una cobertura, tienen que absorber una vida. El apóstol Pablo dice, pero tú le dice, tú no eres como esas personas que no tienen una paternidad clara, pero tú has seguido mi doctrina número 1, mi conducta número 2. Cuando una persona tiene doctrina y ya tiene una conducta, recibe una conducta y empieza a caminar en ella, también puede caminar en un propósito ministerial. Le está hablando a otro apóstol. Él es un apóstol. Timoteo es un apóstol de Dios. Timoteo es un hombre que está ejerciendo un poderoso ministerio en este momento. Por eso que el apóstol Pablo dice, tú has seguido mi doctrina, seguiste también mi conducta y estás siguiendo también mi propósito. Estos hombres tenían propósito de planeta. Escúchame. El propósito que Pablo le transmitió a Timoteo es planeta. Vamos a conquistar todo el mundo conocido, Timoteo. Seguramente cuando Pablo estaba ahí con Timoteo y estaban orando y Timoteo le hacía preguntas, Pablo le hablaba, le decía, Timoteo, en un tiempo vamos a conquistar todo el mundo conocido, le decía. No estaba hablando del país, no estaba hablando de la ciudad, no estaba hablando de una nación, estaba hablando de todo el mundo conocido. Y este Timoteo caminó en aquel propósito. ¿Me estás escuchando? Doctrina, conducta. Necesitas doctrina, necesitas la conducta. Después entrar en el propósito. Necesitas la fe para caminar en él. Y por sobre todo algo que es muy rechazado en este tiempo por las diversas generaciones que convivimos: la longanimidad y la paciencia. Longanimidad, amor y paciencia. El apóstol Pablo era un hombre que se caracterizaba por la longanimidad y por la paciencia. Él podía estar detenido, podía estar preso, pero él se mantenía firme. Podía estar sucediendo algo a su alrededor, pero él se mantenía firme. No se dejaba doblegar por las situaciones adversas de la vida. Usted tiene que aprender a caminar con firmeza. No se deje asustar, no se deje doblegar por las situaciones adversas en la vida. Usted necesita un pastor que camine con firmeza,
con entereza frente a las situaciones adversas de la vida. Es por eso que es necesaria que la vida de los que ministramos sea expuesta a las personas. Necesitas conocer, necesitas saber en lo que trabajo, necesitas verme cuando ando con el mameluco y estoy haciendo algo. Soy una persona igual que tú, trabajo lo mismo que tú, meto mis manos a veces en las cosas que estoy trabajando, vivo problemas también. Hay días a veces que me levanto y me duele una pierna, me duele la espalda, me duele la cabeza. También tengo dificultades. Tienes que ver cómo enfrento las dificultades, cómo abrazo el ministerio de Dios, cómo las personas de Dios abrazamos el ministerio. Tienes que recibir por impartición una vida. Esto es algo real y tiene que suceder dentro de la iglesia. Es un diseño de Dios, el diseño de paternidad. Es más, a nosotros como gremio profético nos corresponde en este tiempo levantar una voz de paternidad, empezar a vivirla, a caminar en ella y levantar una voz de paternidad. No quisiera yo meterte en un pozo de revelación y un pozo de estudio acerca de las cosas bíblicas y de lo que ha pasado. Pero claramente el Señor Jesús dijo acerca de Juan o del espíritu de Elías, cuando le preguntaron después de la transfiguración, dijo él: este es el Elías que ha de venir. Dice, y él restaurará todas las cosas. Está hablando de este tiempo, de la restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas parte por la restauración del diseño de paternidad, particularmente en la iglesia. Ni siquiera fuera, en la iglesia. En la iglesia tenemos que aprender a disfrutar, a respetar y a caminar en paternidad. Los que nos toca impartir paternidad, hacerlo bien, traer una doctrina, vivir una doctrina, traer una conducta particular, una conducta que usted no conoce. Si el apóstol Pablo estuviera aquí, él diría: vamos a hacer oración, todos no vayan a trabajar esta semana, vamos a orar aquí. Nos vamos todos. Timoteo dejó su casa, Pablo dejó su casa, Pablo dejó su negocio, Pablo dejó su vida y salió a trabajar para Dios, de ciudad en ciudad. Los discípulos de Jesús, usted admira a los discípulos de Jesús, usted admira a Pedro. Pedro es un hombre que tenía una casa, tenía un negocio y recibió el llamamiento de Dios. Y el Señor Jesús lo mandaba a veces a otra ciudad, a pata, como se dice en chileno. Vamos a ir a pata mañana a Valparaíso a predicar el evangelio. Ah, no, el pastor está loco. Este sábado nos vamos a juntar porque vamos a predicar allá a la esquina a las 9 de la mañana, todos en ayuno y una oración. No, estoy ni ahí con el pastor. No, yo creo lo que el pastor dice, todo, pero no, en conducta no. Porque es muy loca la conducta de él. Yo necesito una conducta más aterrizada, una conducta más religiosa, una conducta que esté limitada. Yo quiero un pastor limitado, un pastor que no ayune, que no me pida que salgamos a predicar, que no me pida un sábado entero el pastor. Pues yo necesito un pastor limitado, un pastor que no se mueva por el Espíritu de Dios, un pastor teólogo nomás, que sepa harta teología, pero que a mí no me moleste. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? ¿Por qué la paternidad de Dios a veces es tan difícil aplicarla? ¿Por qué es tan poco popular? Esa paternidad así mística. Te voy a dar mi paternidad. Ven, colócate con tu diezmo acá, yo te voy a hacer una oración y te voy a tirar mi manto. Estamos listos. Eres mi hijo espiritual. No. Tiene un precio un poquito más alto. Tienes que tener una vida. Tienes que tener una vida que puedas mostrar. Ven a ver mi vida, ven a ver mi casa, ven a ver mi trabajo, ven a ver mis finanzas, ven a ver mi matrimonio. Tienes que tener una vida que mostrar. Así es la paternidad, así son los niños. Tus hijos tienen que obedecer. Tus hijos no te pueden decir lo que van a ver o lo que no van a ver en la televisión. Tus hijos no pueden decir a qué hora se van a acostar, a qué hora se apagan la luz en la casa, cuándo se abre y cuándo se cierra una puerta en la casa. Tus hijos no pueden decir, no pueden hacer eso. No pueden decirte cuándo vas a partir o cuándo vas a terminar algo. No pueden escogerlo, tú tienes que hacerlo. Y tú tienes que impartirles una vida, ser consecuente con eso. Si tú no tienes un orden en tu vida, si tú no tienes una vida bajo control, no puedes impartir paternidad sobre alguien. Tienes que tener una vida. El apóstol Pablo tiene una doctrina, el apóstol Pablo tiene una conducta, el apóstol Pablo abrazó un propósito de lo alto.
No un propósito tomado, tirado, arrancado por personas. Yo vengo al propósito de Dios, pero lo corto, no, porque me exige mucho. No es normal lo que el pastor me está diciendo. ¿Cómo el pastor nos va a pedir eso? Lee tu Biblia, tu poco popular Biblia. Porque de la Biblia expresamos y comemos lo que queremos, lo que es popular. Dios nos va a bendecir. Él pagó por nosotros. Él está pagando hoy día. Por ti, por todos los condoros que te mandaste hoy en la mañana y ayer también. Ahora está presentando la sangre. Jesús dice que Él intercede por ti. Pero el propósito al cual Dios te llamó es más alto que lo que tú piensas. Requiere sacrificio, y no cualquier sacrificio, sacrificio de lo vano, sacrificio de lo terrenal, de lo que no vale nada. Debes quemar la hojarasca para estar a los pies de Jesús. El apóstol tiene propósito y transmite propósito. El apóstol tiene fe, el apóstol tiene paciencia, el apóstol ama a la iglesia del Señor y longanimidad. Él resiste y está preparado para resistir mucho tiempo hasta el día de su partida, llevando a cabo su propósito.